En el año 2000, tras sacar a Fujimori de las elecciones para el año siguiente, donde los radicales, no conformes con esto, exigían la destitución inmediata del gobierno, posición que estaba tomando fuerza en el país. Por lo cual Fujimori aprovechó su viaje a Asia y optó por renunciar desde ahí un 19 de noviembre del año 2000. Esto representó la caída del Fujimorismo y representó una grave crisis política para el Perú de ese entonces. Y así durante el siglo XX se presentaron muchas crisis políticas parecidas a esta, tales como la caída de Leguía en 1930 y la denuncia de fraude de las elecciones de 1962. Con respecto a Leguía, él gobernó durante 11 años hasta que la crisis mundial desatada en 1929 causó su caída al año siguiente. Los años 30 fueron testigos de un ambiente caótico político, donde las elecciones de 1931 fueron el escenario de una lucha agónica entre dos bandos políticos, ambos populistas a su manera. Fueron los resultados de las elecciones lo que desató la furia, pues el APRA no aceptó la derrota y denunció fraude, algo que era totalmente falso. El hecho de no reconocer la legitimidad del nuevo presidente llevó a la tensión al máximo dentro del Congreso, lo que llevó a la búsqueda de cerrar y perseguir al APRA y a otros partidos, que también desató la muerte del actual presidente Sánchez Cerró, sin poder resolver los problemas más grandes que debió afrontar la bancada, que fue la caída del más del 50% de las exportaciones, la pérdida de trabajos y la falta de ingresos para las familias peruanas. Por otro lado, la denuncia de fraude de 1962 y fue un proceso electoral polémico, donde el arquitecto Fernando Belaúnde tomó el poder en 1963. Él era la esperanza de reforma democrática que tenía la población. Durante su mandato se desató dos temas urgentes de afrontar: la aplicación de la reforma agraria y la solución del conflicto con las empresas estadounidenses por los petrolíferos de La Breña y Pariñas. Pero igual que el caso anterior, el Congreso opositor representó un obstáculo en las soluciones de Belaúnde, y aunque la Cámara de Diputados se dedicó a interpelar y censurar ministros, de todas formas el Congreso desvirtuó la ley de reforma agraria y dilató el arreglo con la IPC que Belaúnde había logrado. Tras esto, las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968 y tomaron el poder. Primer factor: promover una mayor inclusión financiera como un medio para reducir la pobreza. Un ejemplo sería que haya más trabajos para las personas y que haya sueldos justos. Segundo factor: aumentar la inversión en los sistemas de transporte, telecomunicaciones, energía y agua. Un buen ejemplo de esto es la ampliación del Metro de Lima, que permitirá mejorar la conectividad y reducir la congestión vehicular. Otro ejemplo es la construcción de nuevos caminos para conectar la zona costera con la sierra y la región del Amazonas. Estas conexiones tendrán un efecto favorable en el sector empresarial y los consumidores. Desde los años 90 fue palpable el descontento de un sector importante de la población con la privatización de los servicios imperio del mercado en economía. La fuerza del sector se da por hechos como la renuncia del gobierno a la privatización del agua potable en Lima, así como la empresa de petróleos. En el sur del país, donde los efectos de la apertura y la liberalización de la economía habían provocado graves prejuicios sociales. La privatización de la empresa de electricidad de la ciudad de Arequipa generó una masiva movilización. Esta gesta demostró que un amplio sector de peruanos estaba convencido del proyecto neoliberal. Aún así, varios aspectos de la vida urbana y rural mejoraron desde los años 90, como el servicio de teléfono y el internet. Se extendieron a más lugares y no solo a la clase alta. Las carreteras que atravesaban la sierra fueron pavimentadas y asfaltadas, reduciendo el tiempo y el costo de transporte. Pero esas obras, al comunicar mejor la población del país, volvían más evidente la desigualdad al tiempo que se hacían más vulnerables las actividades de producción locales, por la competencia en el comercio traído por las carreteras. El rechazo al neoliberalismo se hizo fuerte en el interior del país, donde la producción y el comercio local
sufrió una apertura comercial, donde el empleo público había sido la forma mayoritaria en que la población podía acceder a un salario formal con beneficios sociales. Las privatizaciones se detuvieron después del Arequipazo de 2002, pero no las protestas. La pérdida de apoyo social del gobierno propició nuevas manifestaciones de rechazo, de las que la más llamativa fue el Andahuaylazo de los primeros días de enero de 2005. Un momento clave en la oposición al neoliberalismo fueron las protestas contra los decretos supremos que el gobierno de García emitió en el 2009 para facilitar los acuerdos de venta de tierras por parte de las comunidades indígenas amazónicas. Según él, muchos recursos naturales como bosques, minas y tierras yacían inmovilizados por barreras legales y culturales que argumentaba era necesario remover. Dichos recursos estaban en manos de comunidades nativas que no sabían sacarles provecho, pero tampoco permitían que otros lo hagan. Las protestas de las comunidades se centraron en la provincia de Bagua, donde bloquearon la carretera central, que el gobierno quiso reabrir con el uso de la policía. Ese día murieron 34 personas, la gran mayoría policías. El gobierno se vio obligado a retirar los decretos supremos. La protesta bautizada como el Baguazo culminó gracias al apoyo que tuvo en otros sectores. Las ONGs fueron muy activas en apoyar a la organización, así como en vigilar la conducta de las actividades de exportación. La coalición de frentes, defensa locales, ONGs y los dirigentes políticos de oposición contuvieron así la radicalización del proyecto neoliberal durante la primera década del siglo presente. La corrupción constituye un fenómeno insidioso, variado y global, que comprende actividades tanto públicas como privadas. La recepción de sobornos, la malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos crean una disminución en el crecimiento de nuestra economía. En las últimas décadas, el Perú ha sido afectado con grandes casos de corrupción, los llamados Vladivideos, cual es la expresión de este nefasto gobierno fujimorista en favorecer a políticos, empresarios a través del dinero. Durante este gobierno se trató la desviación de fondos públicos y donaciones de personas y entidades japonesas, cual según un informe periodístico habría recibido 20 millones de dólares en dichas donaciones. Pero la pregunta que hoy en día nos hacemos, ¿dónde fue a parar todo este dinero? Asimismo, Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori, es considerado el hombre más corrupto de la historia del Perú. Por otro lado, el gobierno de Ollanta, Humala, Tasso, también terminó en medio de denuncias de corrupción en la asignación de obras públicas y compra de armamento. E igual manera, Alejandro Toledo, acusado de recibir 20 millones de dólares por la constructora brasileña Odebrecht, cual se encuentra en proceso de extradición para su futuro proceso en nuestro país. De esta manera, los procesos Fujimori, Humala, Toledo muestra en evidencia cómo Perú, uno de los países de América Latina, la corrupción es sistemática y la legitimidad de las instituciones se pone en tela de juicio. Indignado, el pueblo protesta. Asimismo, el Perú tiene la necesidad de fortalecer las demandas de la población por una educación y salud de calidad, así como también inversión en áreas de ciencia y tecnología que permitan el crecimiento y desarrollo del país. Gracias.